This meeting is being recorded. Gaby, ¿cuáles son los contratos preparatorios que hemos visto? Yo no entré a la clase anterior, yo me quedé en los contratos de donación, de permuta. ¿Cuál contrato que vimos? ¿Mande? ¿Cuál primer contrato que vimos? Vimos el contrato de... ¿A qué te suena que debe de ser preparatorio? Pues a que es el preámbulo para... pues sí, a que como que es una promesa, un pre. Así es. Entonces vimos el contrato de promesa, ¿es correcto? Sí. Laura, ¿en qué consiste el contrato de promesa? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, ¿en qué consiste el contrato de promesa? Pues cuando se compromete en dar algún objeto, alguna cosa, alguna propiedad, y ya van estipulados los acuerdos de promesa, de venta, por ejemplo. Ajá. ¿Es correcto eso, Gaby? Sí, pues es cuando se compromete el contratante a dar un objeto, como dice un inmueble, o se obliga a comprar algo. Se compromete a celebrar un contrato. Bueno, sí. Prometo celebrar un contrato, a lo mejor ya después es un contrato de compra-ventas donde surge la obligación de dar alguna cosa a través de pagar un precio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas del contrato de promesa? Sí. ¿Hay varios tipos entonces de contrato de promesa? ¿Manden? ¿O es a fuerzas de una compra? ¿O de algún otro tipo? Solo de compra. El contrato de promesa puede ser sobre cualquier otro contrato. Esto es, el ejemplo fue bueno, el contrato de promesa sobre una compraventa, ya sea porque en ese momento no se tiene el bien, etcétera. Pero a lo mejor me comprometo a contratar a la señorita Laura para que asista como enfermera a algún paciente, ejemplo. Y eso sería un contrato de prestación de servicios, el segundo contrato. Puede ser un contrato de promesa con respecto de cualquier contrato posterior. ¿Dudas? Yo nunca, no hemos firmado bueno, que yo sepa, contratos de promesa, solamente son contratos eventuales. Los contratos eventuales va estipulado por el cuánto tiempo estás contratado. ¿Es tipo de contrato de promesa? No, ese ya es un contrato principal en donde consta que estás prestando un servicio, ya sea que te hayan contratado laboralmente o profesionalmente, que son cosas distintas. Ahorita lo vamos a ver por qué, pero no, ese es un contrato principal donde ya te están diciendo te contrato para que realices específicamente esta función. Aquí el contrato de promesa
prometo que te voy a contratar. Entonces va condicionado. Te voy a contratar, te prometo que te voy a contratar, pero por cierto tiempo o por a lo mejor en un futuro te voy a contratar. En un futuro, así es correcto. Sí. Ujú. También vimos los contratos traslativos de dominio. ¿Recuerdan alguno? Gaby. ¿Es un contrato de arrendamiento? No. Su nombre lo dice, es traslativo de dominio. En el ¿Cuál fue de la pregunta? Perdón. vimos los contratos traslativos de dominio. ¿Recuerdan algún contrato traslativo de dominio? Ya, se me hace que les voy a hacer examen mejor. Yo creo que sí, porque a mí la verdad ya como que se me fue horrible. Me hicieron mucho El daño. traslado de dominio es, por ejemplo, la venta de una casa. Está, no sé, a nombre de una persona y hay que cambiarlo por el nombre de otra persona. Ujú, muy bien. Gaby, ¿en qué consiste la permuta? ¿Por qué? Ya al intercambio como de una cosa por otra. Pero trasladamos el dominio, la propiedad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, se La traslada el dominio. donación, ¿La qué, perdón? en la donación, ¿cómo es? Pues sí, es que es igual, se traslada el dominio con todo y derechos y obligaciones. Es correcto. El mutuo, El mutuo es, por ejemplo, en los contratos de compraventa, que las dos personas pues se comprometen una a dar y la otra pues a recibir, ¿no? Pero bueno, también a dar. no. El mutuo es un contrato. ¿Recuerdas que puede ser con interés y sin interés? Un mutuo simple y un mutuo con interés. El mutuo es sobre bienes fungibles, decíamos, que puede ser dinero. Esto es, yo entrego dinero, sin embargo no me van a entregar los mismos billetes o las mismas monedas cuando me los regresen. Por eso es que se establece que son bienes fungibles. Sin embargo, me van a entregar la misma calidad de la cosa. Pero por ese hecho yo tengo que trasladar el dominio a quien se le entregue para que pueda hacer lo que considere con alguien y después me lo regrese. ¿Estamos de acuerdo? Y el mutuo con interés, ejemplo del dinero, se entrega dinero y me va a dar cierto porcentaje de interés, es decir, me va a dar lo que le entregué más un porcentaje más de lo que se haya generado. ¿Ya lo recordamos? Sí, un poco más ya, gracias. Ujú. Es los conceptos translativos de uso y goce. Chicas, De uso y goce. Pues ahí Cuando sí sería un contrato de arrendamiento. es un correcto. préstamo, pero es un préstamo de una propiedad, por ejemplo, para sembrar o para cohabitar ahí por cierto tiempo. Es correcto. Una fecha, está estipulado en el contrato, una fecha donde donde Laura, yo no te escuché.
donde se presta. Se te cortó un poquito el audio. Mientras pueden irme buscando el 2497, por favor, de su Código Civil Ciudad de México. Ya. ¿Me lo pueden leer, por favor? ¿Está compartiendo pantalla? No veo nada. No, no estoy compartiendo pantalla porque estoy con el celular y mi computadora no funciona. ¿Me pueden leer el 2497? ¿Me puede repetir qué código, licenciada, por favor? Código Civil DF, por favor. Sí. ¿Qué código? ¿Qué artículo De la puede? Ciudad de México, del Estado. Ciudad de México. Mm, Artículo 2000, ¿qué, profesora? 497. ya lo tengo. Dime, Gaby. Se trata del comodato. Ujú. El comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. ¿Qué será un bien no fungible? ¿Mm? Chicas. Los que no se pueden reemplazar. Los no fungibles. Ujú. Ajá. ¿Es correcto? Entonces, el comodato entra dentro del contrato de uso y goce. Sí, profesora. Sí, porque es un inmueble no se puede reemplazar, pero sí se puede hacer uso y goce de él. Ok, ¿cuál sería su clasificación jurídica? ¿Será bilateral? Sí, es bilateral. ¿Qué más? También puede Es ser, personal. Ujú. ¿Qué más? ¿Puede ser gratuito? puede ser oneroso o gratuito, sí. ¿Puede ser oneroso o gratuito? Es más bien gratuito, ¿no, Gaby? Lee el 2497 otra vez, por favor. Uno de los contratantes, gratuitamente, tiene razón. Ujú. Es gratuito. ¿Necesita de otro contrato para su subsistencia? No, Es entonces principal, ¿estamos de acuerdo? sí. ¿Con qué elementos esenciales contará este contrato?
¿Qué necesitamos para que subsista este contrato, sea válido? Pues igual el consentimiento de ambas partes. Ujú. Y el objeto lícito, ¿no? El tiempo determinado. El tiempo no es un objeto como tal esencial, porque aunque no se establezca el tiempo, puede subsistir. Los elementos de validez son la capacidad, como lo hemos venido viendo en clases anteriores. Todos los contratos deben de cumplir ciertos elementos para que sean legalmente válidos, que es la capacidad de que no esté incapacitada la persona que contrata, ya sea porque tiene alguna situación médica o porque fue engañada, etc. Consentimiento expreso o tácito. ¿Qué es el consentimiento expreso? Es el que está escrito, bro. Que no deja lugar a dudas. ¿Y el tácito? El de palabra. Es correcto. Que manifiesta con expresiones su voluntad de querer contratar. ¿Cuáles se le dan las obligaciones de un comodante? La primera es dar gratuitamente el uso de una cosa no fungible, obviamente entregar la cosa aplicando con reglas de pago, es decir, circunstancias de tiempo, modo y lugar, y reembolsar al comodatario de los gastos extraordinarios urgentes que se tuvieran que hacer para la conservación de la cosa y que no se comunicaron al comodatario. ¿Me escuchan, chicas? Sí, sí la escuchamos. Bueno, yo Sí. sí la escucho. ¿Cuáles serán las obligaciones del comodatario? ¿No, Gaby? Conservar la cosa respondiendo de las culpas leves, graves o levísimas y sufragar los gastos necesarios para la conservación de la cosa. Obviamente debe de restituir la cosa, usar la cosa para lo que se le entregó exclusivamente, y si la cosa se deteriora o destruye, se debe pagar al comodante lo que resulte. ¿Cómo se les ocurre que termine el comodato? Pues también será por tiempo determinado. ¿Correcto? Es decir, Porque si se yo digo realiza 2 una años, pues 2 condición, años. ¿Perdón? porque se realiza alguna condición que fue establecida en el contrato, porque existe la voluntad de las partes, cuando esté en peligro la cosa en manos del comodatario, por incumplimiento en cuanto al uso de la cosa, yo te la doy para que la uses, ejemplo, un taxi, te lo doy para que lo uses como taxi y lo usas como camión de carga. Por la pérdida de la cosa, es decir, la destrucción material, o que se vuelva o se convierta en un objeto fuera del comercio, ya sea por expropiación o por la imposibilidad de recuperar la cosa. ¿Dudas hasta aquí, chicas? No. Ahora sí, vamos a continuar con los contratos de prestación de servicios. Entre los contratos de prestación de servicios encontramos el depósito, el mandato, la prestación de servicios profesionales, la obra a precio alzado. Ay, ¿me los puede repetir, por favor? ¿Sí? Es el depósito, Sí. el mandato, la prestación de servicios profesionales, la obra a precio alzado. Ya, gracias. ¿Ok? Vamos a empezar con el contrato de depósito. El contrato de depósito
está contemplado en el Código Civil de la Ciudad de México, del artículo 2516 al 2538. Laura, ¿me puedes leer el artículo 2516 del Código Civil, por favor, Ciudad de México? Un segundito. Sí. Ya. 2538. 16, por favor. 516. Sí. Un segundito. Ya. Dice del depósito y del secuestro del depósito, artículo 2516. El depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble, de a que confía y guardará para restituirla cuando la pida el depositante. Ok. De esta definición que nos da el Código Civil, ¿ustedes han celebrado contratos de depósito? Pues no necesariamente. No. Gaby. Nunca he prestado un coche. No, bueno, es que me surgió una duda. ¿No es como cuando uno va a empeñar cosas? Ese es otro tipo de depósito. Sí. Porque, ahorita vamos a ver. ¿Ustedes han dejado el carro en un estacionamiento? Sí, Sí. ¿Eso será un depósito? sí. Sí. Bueno, sí, ¿no? Porque luego no se comprometen a No se compromete restituirlo. Bueno, a restituirlo, pero sí a pagar, por ejemplo, un daño, o sea, que lo choquen, están comprometidos. Sí, y también se comprometen, por ejemplo, a si son robados los coches, pues entra el seguro y también entran ellos, porque por eso se está haciendo un depósito. es correcto. Algo más sencillo, ¿han ido a alguna instalación, por ejemplo, cuando uno va a algún parque recreativo, te alquilan lockers para guardar tus cosas? ¿Será eso un contrato de depósito? Sí, también. Es correcto. De esta definición y de los ejemplos que les acabo de dar, ¿cuáles son las características entonces de este contrato? Pues que también es de mutuo acuerdo, vaya, es bilateral. Ok, eso es la clasificación jurídica. Las características es que es un contrato de prestación de servicios, el depositario se obliga a conservar el bien, obviamente recae sobre bienes no fungibles, es únicamente para resguardo que se da el objeto y no es traslativo de uso y goce. Ustedes dejan el auto y los valet parking se van a pasear. ¿O para eso lo dejan? No. Entonces, por eso no es traslativo de uso y goce, por eso es una prestación de servicio. ¿Ahí qué podríamos hacer? Por ejemplo, vas, entregas tu coche con el valet parking y no tienes que ir a otro lado y te encuentras con que se encuentra en el súper tu vehículo con los números de placa y demás. Y de todos modos, o sea, él te entrega las llaves y te dice, ay, perdón, disculpe usted, ahí hay podemos denunciar o algo, o hay Pues hay un alguna. abuso de confianza. Ok. Sin embargo, se te causó algún daño, porque acuérdate que materia penal lo que estamos tratando de establecer es que se reparen los daños. A lo mejor el consumo de tu gasolina. ¿Me Nada explico? más.
Si no se golpeó, no se chocó, el carro no le falta nada, no se puede establecer. Hay veces que de algunos delitos causan daños psicológicos, afectaciones psicológicas que ameritan terapia, entonces se cobran las terapias, pero en este caso, pues lo único que podríamos hacer es rescindir el contrato en materia penal, denunciar el abuso de confianza y pues exigir la reparación del daño que ascendería a lo que se haya gastado de gasolina, porque otra reparación no la vislumbro. ¿Ustedes sí? No, pues no. Ok. Lo que tú me decías, Gaby, la clasificación, ¿cuál sería? Pues que es bilateral. Ujú. Puede ser, es que es ahí donde viene mi duda. Pues, bueno, sí es onerosa, porque bueno, pues, generalmente te cobran, ¿no? Generalmente, pero hay lugares donde no te cobran, entonces se vuelve gratuito. ¿Será instantáneo o de tracto sucesivo? Pues instantáneo, porque bueno, pues al momento ¿Instantáneo? ¿Mande? No, es de tracto sucesivo porque si bien es cierto, tú lo entregas la cosa en un momento, tardas un tiempo, tardas, no sé, y después te regresan la cosa. Entonces se vuelve su cumplimiento, su culminación en 2 momentos prácticamente. Tú lo entregas y en lo que te lo devuelven. Por eso es que se vuelve de tracto sucesivo. ¿Será accesorio o principal? Principal, Muy bien, Gaby, ¿por qué? pues porque digamos que no necesita de otro contrato para llevarse a cabo. Es correcto. Laura, ¿cuáles serán los elementos esenciales de este contrato? Puede ser sin vicios de consentimiento. Es correcto, el consentimiento y el objeto. Acuérdense siempre, los elementos esenciales es que el consentimiento cumpla con con la capacidad de consentir y que así se demuestre. El objeto, es decir, que sea un objeto lícito. Gaby, me lees el 2523 y Laura después el 2524, por favor. Claro que sí. Artículo 2523. Si después de constituido el depósito tiene conocimiento el depositario de que la cosa es robada y de quién es el verdadero dueño, debe dar aviso a este o a la autoridad competente con la reserva debida. Ok, entonces ahí estamos observando que el objeto debe de ser lícito, aun cuando le entregas algo ilícito, algo robado, quien recibe la cosa debe de informar. ¿Qué pasaría si no informa? Pues se convierte en cómplice del hecho. Es correcto. Laura, ¿nos lees el 2524, por favor? Ah, sí. Si dentro de 8 días no se le manda jurídicamente, ¿sí? Retener o entregar la cosa, puede devolverla al que la depositó sin que por ello quede sujeto a responsabilidad alguna. Esto es, yo ya te informé, autoridad, yo ya le informé al dueño, sabes que aquí tengo tu objeto, pero si pasan 8 días y no me dice nada, yo tengo que devolver a la persona quien me contrató para el depósito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? No, no, gracias. ¿Cuáles serán las obligaciones del depositante?
Pues conservar la cosa, así como con las mismas características con las que se las dé. No, el El depositante es el que Ajá. deja la cosa, ¿no? Es correcto. Entonces, ¿cuáles serán las obligaciones? Pues comprometerse a recoger la cosa por el tiempo que se comprometió a dejarla. Pero primero, entregar la cosa. Ah, bueno, sí. Cubrir al depositario los gastos que se generen para conservar la cosa. Y si es oneroso, remunerar al depositario por el depósito. Laura, ¿me puedes leer el 2517, por favor? Un segundo. Sí. Gaby, tú el 2532 después de Laura, por favor. Claro. 7. Sí. Si no hubiere lugar designado para la entrega del depósito, la devolución se hará en el lugar donde se halla la cosa depositada. Los gastos de entrega serán de cuenta del depositante. Perdón, Laura, está 2517, ¿está actualizado tu código? Es que leí el 2527 y corroboré. 17. Ajá, por favor. 2517, salvo pacto en contrario, el depositario tiene derecho a exigir retribuciones por el depósito, la cual se arreglará a los términos del contrato y en su defecto a los usos del lugar en que se constituye el depósito. Luego entonces tenemos que se debe de remunerar al depositario. Gaby, por favor, el 2532. Sí, claro, artículo 2532. El depositante está obligado a indemnizar al depositario de todos los gastos que haya hecho en la conservación del depósito y de los perjuicios que por él haya sufrido. Muchas gracias. Ahora sí, Laurita, por favor dime las obligaciones del depositario. Ya las habías mencionado antes. Sería entregar la cosa, cubrir los gastos que se generen para entregar la cosa, remunerar al depositario. ¿El depositante está obligado a remunerar? ¿Me falta alguno? ¿Y las obligaciones del depositario cuáles serían entonces? ¿Del depositante? No, del Del depositario. depositario. Pues yo pienso que conservar la cosa en buen estado. Y conservar. ¿Cuál sería la primera? A ver, el depositante tiene la obligación de entregarle y entonces el depositario tendrá la obligación de ¿qué? De conservarlo. De recibirla. De recibirla, es correcto. La segunda será guardar y conservar la cosa, como bien dice Laura. Y la última, ¿cuál será? Entregarla. Es correcto. ¿Me leen el 2516, por favor? Artículo 2516. El depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble que aquel le confía y a guardarla para restituirla cuando la pida el depositante. Ok. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicas? No, ninguna, gracias. Bueno, sí, sí. De lo que yo le preguntaba al principio de los empeños, de las casas de empeño.
Usted me decía que sí es un depósito, pero es diferente. ¿Cómo se le llama? Es un depósito oneroso. Oneroso. Ahorita vamos a ver las clases de depósito, pero en este caso es un depósito mercantil y es oneroso. Ujú. ¿Por Gracias. qué? Porque yo te lo doy, pero me vas a cobrar. Ujú. Ujú. Va a haber un préstamo, fíjate, ahí se conjuntan dos contratos. Porque te voy Sí, a sí. prestar dinero, es una garantía, te dejo en garantía alguna prenda, te presto dinero y luego tú al regresarme el dinero con los respectivos intereses, te devuelvo la cosa. Pero quien te recibe de esta manera el depósito, se obliga a conservar la cosa y a regresártela en el estado en que tú la entregaste. Ujú. Sí. Pueden abrir su código de comercio, a ver si lo pueden ver en internet o tenerlo a la mano. Vamos a ver las clases de depósito. Listo. Ok. Las clases de depósito son mercantiles y el depósito administrativo. Depósito de garantía, depósito voluntario o necesario. El artículo 75 del Código de Comercio, fracción 17, establece que, Gaby. Ahí voy, profesora, permítame. Sí. ¿Qué artículo? ¿Me puede repetir? 75, fracción 17. 75, 17. Dice fracción 17, los depósitos por causa de comercio, los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito y abonos de prenda liberados por los mismos. Cheques, letras, cambio o remesas de dinero de una plaza u otra entre toda la clase de personas. ¿Sigo Es leyendo? correcto. ¿Nos puedes leerla ahorita la fracción 18, por favor? Sí. Ah, no, de hecho ya leí la 18, no veo. Los depósitos en los almacenes generales Ujú. y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito y bonos de prenda liberados por los mismos. Es correcto. Entonces, tenemos que básicamente el depósito mercantil se refiere a objetos o cosas mercantiles, como ya vimos, el bono de prenda, títulos de crédito, etcétera. ¿Qué es el depósito administrativo? ¿Qué se les ocurre que sea? ¿Un corralón, por ejemplo? Algo así. El depósito administrativo deviene del cumplimiento de una disposición administrativa. Es una forma de garantizar algún cumplimiento de alguna obligación. Por ejemplo, una prenda, un contrato, vaya, donde se establece en una ley administrativa, como bien lo dijiste. ¿Qué será un depósito judicial? Que es otra clase de depósito. Por ejemplo, exhibir alguna garantía. El depósito judicial deviene de la orden de un juez. Esa es la diferencia con los otros depósitos. Entonces, vaya, al establecer un juez que se debe de hacer el depósito de alguna cosa,
se convierte en un depósito judicial. ¿Qué será el secuestro, chicas? ¿Alguna idea? No, relacionado con esto de los depósitos. No. Ok. Léanme el 2539 y el 2543. Por favor. El secuestro, artículo 2539. El secuestro es el depósito de una cosa litigiosa en poder de un tercero hasta que se decida a quién debe entregarse. Entonces es un tipo de depósito particular porque hay dos partes peleándose un objeto y mientras tanto que puede coincidir con el depósito judicial, porque el juez puede establecer que se resguarde con una tercera persona. Laura, ¿me lees por favor el 2543? Ay, lo perdí, un segundo. Sí. La verdad no me está quedando claro esto del secuestro. Es el depósito de una cosa litigiosa en poder de un tercero. Es que es un objeto que está en juicio. Ustedes, Laura y tú, Gaby, se están peleando un carro ante un juzgado. Entonces, de alguna manera ustedes pueden convenir, ¿sabes qué? Para garantizar la seguridad de la cosa, lo vamos a resguardar con un tercero. Ese es un tipo de secuestro convencional. Pero también sucede que no se ponen de acuerdo. Entonces el juez, ya están en juicio, establece, ustedes no se ponen de acuerdo. Mientras tanto, esa cosa lo va a resguardar fulano. ¿Quedó más claro, Gaby? Sí, ya mucho mejor, gracias. Laurita, ¿tienes el artículo 2543? Un segundito. Dice así: fuera de las expresiones acabadas de mencionar, rigen para el secuestro convencional las mismas disposiciones que para el depósito. Ok. Entonces, como les comentaba, sigue las mismas características. Hay una responsabilidad de resguardar el bien que se entrega y a su vez restituirlo cuando se requiera. También tenemos el depósito irregular. Este depósito recae sobre bienes fungibles. Un ejemplo es el depósito bancario. Ustedes, alguna tendrá cuenta de débito y han hecho depósitos. Entonces, ustedes entregan dinero que después pueden disponer de él en el momento que así lo requieran. Por eso es un depósito, el depósito bancario es un depósito irregular. Ahora vamos a ver el depósito de garantía, que era lo que comentaba Gaby. Se deja una prenda como garantía, realmente, y después vamos a recuperar esa prenda siempre y cuando cumplamos alguna obligación. De todos estos depósitos,
tenemos y se desprende el voluntario y el necesario. Gaby, ¿me puedes leer el 2540? Y Laurita, ¿me puedes leer el 2541, por favor? Artículo 2540. ¿El secuestro es convencional o judicial? Y el 2541. Dice, el secuestro convencional se verifica cuando los litigantes depositan la cosa litigiosa en poder de un tercero que obliga a entregarla, concluido el pleito, al que conforme a la sentencia tenga derecho a ella. Gana el juicio. Ok. Luego, entonces, ¿cómo terminamos este tipo de contrato? Pues con la sentencia, Ujú. ¿Qué más? ¿no? Ujú. ¿Qué más se les ocurre? Solo con la sentencia, es decir, me tengo que ir forzosamente ante un juez para que diga hasta aquí terminamos. No, cuando se puedan poner de acuerdo las partes. Ujú. Acuerdo El de depósito voluntades. es correcto. El depósito de manera general se concluye con la devolución de la cosa por acuerdo de las partes. Ujú. ¿Dudas hasta aquí, chicas? No, nada más, a ver, vimos depósitos mercantiles, depósito administrativo, depósito judicial, depósito irregular y el último, ¿cuál De fue? garantía, Gracias. voluntario y el necesario. Se divide en dos. Ajá. Correcto, gracias. A continuación vamos a ver el contrato de mandato. El contrato de mandato está contemplado en los artículos 2546 a 2604 del Código Civil de la Ciudad de México. ¿Qué será el contrato de mandato antes de leerlo? ¿A qué le suena? Contrato de mandato. Mm, ¿Les digo a qué me suena? Sí, dime. Pues desde que está mandando algo, te estoy mandando que realices alguna función y tienes que hacerlo. Así Eso es. Se puede devenir de la orden, de la orden de algún, como en el anterior que veíamos del depósito judicial que deviene de la orden de un juez o que tiene que ver con, pues como que tiene que ser más a fuerza, ¿no? No, forzosamente. ¿Podemos ver el artículo 2546, por favor? Artículo 2546. El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. Entonces, luego entonces no forzosamente necesitamos tener una orden judicial para llevar a cabo un mandato. ¿De acuerdo? Es decir, puede ser un acuerdo de voluntades donde le pido a Gaby sea mi mandataria y ejecute algunos actos jurídicos en mi nombre. Ujú. ¿Cómo se perfecciona este contrato, Laura? Por favor, léeme el 2547. Ay, el contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandato. El mandato
que implica el ejercicio de una profesión. Se presume aceptado cuando es contenido a una persona que ofrecen al público el ejercicio de su profesión por el solo hecho de que no lo rehúsen dentro de los 3 días siguientes. Ujú. ¿Y la aceptación puede ser? Ok. La aceptación puede ser expresa o tácita. Aceptación tácita es todo acto en ejecución de un mandato. De acuerdo. Entonces, como vieron, prácticamente se perfecciona por la aceptación de realizar el acto que se le encomienda. Luego entonces no necesitamos como tanta formalidad para que este contrato pueda subsistir. ¿Qué características tiene? Ok, las características es que es un contrato de prestación de servicios, los actos que se van a ejecutar son jurídicos y los actos jurídicos se hacen a cuenta o por cuenta del mandante. ¿Será lo mismo el mandato que una representación? Chicas. Vero, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, nada más que mi video no sirve. No te preocupes. ¿Será lo mismo un mandato que una representación? No, el mandato, obviamente, pues debe ser como una orden judicial, ¿no? ¿Es así? Laura y Gaby. No necesariamente. ¿Qué más? Ok. El mandato es un contrato, la representación no lo es. Esa es una de las diferencias. El mandato surge por voluntad de las partes. La representación surge por ley o un procedimiento judicial. El mandato solo realiza actos jurídicos. La representación puede realizar actos jurídicos o materiales. ¿Qué es un acto jurídico? El acto jurídico es algo convenido entre las partes, entre una o dos personas. Una voluntad. Voy a dar un ejemplo. Es un acto de voluntades, ¿no? ¿Manda? Son un acuerdo de voluntad. ¿Y ese es un acto jurídico? Un acto jurídico es una acción que se ejecuta de forma voluntaria y de manera consciente de que la finalidad es establecer relaciones jurídicas o que las consecuencias tengan efectos jurídicos entre diferentes personas, ya sea que se cree, cambie, liquide ciertos derechos y obligaciones. ¿Cuáles son los actos materiales? Ejemplo, son actos de administración. No forzosamente generan actos jurídicos. Digo, eso es muy difícil, pero no forzosamente se generan actos jurídicos. El contrato de mandato puede existir sin representación y la representación se confiere por ley.
¿Alguna duda, chicas? No, Ejemplo No, de la representación es en la patria potestad. ¿Quiénes son representantes de un menor o de un incapaz? Los padres, ¿Y de un incapaz? puede ser hasta, no sé, el Ministerio Público o, O tutores. o tutores. Ujú. El mandato también se confunde con un poder. ¿Qué será un poder? ¿Ustedes han hecho cartas poder? Es el otorgamiento de ciertas cosas para que te lo hagan en tu representación. O sea, haz de cuenta que yo otorgo exclusivamente el poder o una carta poder a favor de alguien con la finalidad de que me represente para hacer algún trámite, porque la carta poder obviamente es diferente a un poder notarial. A través del poder se otorga la representación voluntaria, por lo tanto, realmente es un acto monosubjetivo, puede ser unilateral en cuanto a que se otorgue. Normalmente para hacer representación ante las autoridades nos piden la aceptación de parte de a quien se le está confiriendo el poder. En ese sentido se vuelve bilateral. En cuanto a que mientras que el contrato de mandato es un contrato, como lo estamos diciendo, en el mandato se crean derechos y obligaciones y en el poder se confieren las facultades, como bien dijo Vero, para actuar en nombre de otra persona. El mandato es un contrato normalmente privado y el poder es un acto público. ¿Por qué? Normalmente, ¿para qué utilizamos los poderes? Laurita. Pues a veces, bueno, yo los he visto que en un momento dado otorgan poderes para actuar, no sé, un poder para que te representen. Es que tiene que estar establecido para qué es exclusivamente el poder. Para Si te pleitos y representan de manera cobranzas. administrativa. Pleito y cobranza, pues de manera administrativa, judicial, penal. Entonces, a través del poder se pueden realizar actos jurídicos y o materiales, como está señalando Vero en sus ejemplos. Y como decíamos en un principio, el mandato es únicamente para realizar actos jurídicos. ¿Dudas hasta aquí, chicas? yo sí, es que me perdí porque estaba poniendo características de poder, del poder y del mandato. Y entonces decía que en el poder confiere en facultades. Ajá, y el mandato, ahí me perdí. Crea derechos y obligaciones. Crea derechos y obligaciones. Nada más, gracias. ¿Vamos bien? ¿El mandato también es bilateral? Sí, claro. Ahora vamos a la clasificación. Bilateral, ¿qué más? Clasificación. ¿Cuál sería la clasificación del contrato de mandato? Ya me dijiste una de las ¿Qué es bilateral? ¿Qué más? ¿Puede ser oneroso o gratuito? Es oneroso. ¿Qué más? ¿Será accesorio? No. Ok, entonces es
Principal. ¿Es correcto? ¿Será instantáneo o de tracto sucesivo? Ahí sí de tracto sucesivo, porque ¿Por se va qué? dando pues a través del tiempo. Bueno, conforme va pasando pues sí, el tiempo. Ok. ¿Será formal? Y será intuito persona. ¿Qué significa esto? ¿A qué le suena? Intuito persona. Ujú. Si son para celebrar actos jurídicos, ¿a quién le darán un mandato? ¿A quién es con quién contratarían un mandato? ¿Persona física? ¿Cómo? ¿Persona física? Persona física. Sí, pero contratarán a un médico para que haga actos jurídicos. Ah, no. Entonces, ¿a qué atenderían para ese mandato? Obviamente a las cualidades personales del mandatario. A eso se refiere a que sea intuito persona. ¿Cuáles son los elementos de validez? Vero, ¿cuáles son los elementos de validez de este contrato? ¿De cuál, perdón? Del contrato de mandato, ¿cuáles son los elementos de validez? Laurita, ¿sabes cuáles son los elementos? Que esté dentro de la norma, que no tenga vicios de consentimiento. Perfecto, consentimiento y el objeto. Y el También objeto. la forma entra aquí dentro de los elementos de validez. ¿Me pueden leer el 2556, por favor? Ah, ya lo encontré. Dice que Oralidad. según se desprende de la ley y la doctrina de los expositores del derecho, que los elementos esenciales del contrato de mandato son el mandante, el mandatario, el negocio, el encargado y el consentimiento. Ok. Los elementos de validez, como se los decía hace un momento y para todos los contratos, básicamente son el consentimiento y el objeto. En este caso también la forma. ¿Me pueden leer el 2556? ¿Quién sea? Sí, quien lo tenga a la mano. Ok, artículo 2556. El mandato podrá otorgarse en escrito privado firmado ante dos testigos, sin que sea necesaria la previa ratificación de las firmas, cuando el interés del negocio para el que se confiere no exceda de 1000 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente al momento de otorgarse. Solo puede ser verbal el mandato cuando el interés del negocio no exceda de 50 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente al momento de otorgarse. Muchas gracias, Gaby. Luego, entonces, ¿cuáles serán las obligaciones del mandante, del quien manda, como decía Laurita? Pero, ¿cuáles serán las obligaciones del mandante? ¿Me puede repetir? Pues Porque se sería Sí. cumplir ¿Cuáles las serían las obligaciones del obligaciones del mandatario, mandante? ¿no?
¿Mande? Cumplir con las obligaciones del mandatario. El mandatario le haya contraído. Ajá, ¿qué más? Mm, Es que también establece que Hay un cuando el dicho. mandatario se haya excedido, no está obligado el mandante No a te escuché, cumplirla, pero. ¿no? Es que también se dice que cuando el mandatario se haya excedido en el cumplimiento de o la obligación o lo pactado, no queda obligado el mandante. Bueno, vamos a ver las obligaciones. El 2549 establece que se debe de retribuir al mandatario. También que se debe anticipar al mandatario las cantidades necesarias para poder hacer el encargo que se le está haciendo. Hay un dicho que dice que con dinero no se olvidan los favores. ¿Lo han escuchado? Sí, claro. Sí. En este caso, así aplica. También existe la obligación del mandante de indemnizar al mandatario de los daños y perjuicios que se lleguen a ocasionar con motivo del desempeño del contrato. También el mandante tiene la obligación de reembolsar al mandatario las cantidades que haya erogado y que el mandatario no le haya cubierto. ¿Cuáles serán entonces las obligaciones del mandatario, de acuerdo a lo que acabamos de escuchar? Estaba hablando con el micrófono apagado. Pagar los daños que se ocasionaron, los gastos que se ocasionaron. Gastos, ¿verdad? Del mandatario, Laurita. Léeme el 2562, por favor. Sujetarse a instrucciones. Ahí está, 2562. El mandatario en el desempeño de su encargo se sujetará a las instrucciones recibidas del mandante y en ningún caso podrá proceder contra disposiciones expresas del mismo. Así es, ya lo había anticipado Vero, que debe de cumplir las indicaciones que les dé el mandante. Vero, por favor, al 2563. Creo que Vero ya no está, ¿verdad? No me escucha. Sí, ahí está, pero seguramente no escuchó. ¿Quiere que lo lea? Sí, por favor. 2563. En lo previsto y prescrito expresamente por el mandante, deberá el mandatario consultarle siempre que lo permita la naturaleza del negocio. Si no fuera posible la consulta o estuviera el mandatario autorizado para obrar en su arbitrio, hará lo que la prudencia dicte, cuidando del negocio como propio. Esto es, si les mandan a hacer alguna cosa y ustedes están ante una oficina y dicen, no, pues es que sucede esto, hay dos opciones, ¿cuál opta? Y les dicen, resuélvame ahorita, ¿ustedes van a ir a buscar al mandante? No, pues no. Ustedes tienen que evaluar qué es lo que más conviene al negocio, como lo establece este artículo. El 2564 refiere que si un accidente imprevisto hiciere, a juicio del mandatario, perjudicia la ejecución de las instrucciones recibidas, se puede suspender el cumplimiento del mandato, comunicándolo al mandatario por el medio más rápido posible. Gracias a Dios ya existe celular, internet, WhatsApp y todas las redes sociales que nos permiten la comunicación casi instantánea para comunicar esto. Entonces, ¿qué pasaría
si el mandatario se excede en sus funciones y afecta lo mandado. Tiene que responder por los daños y perjuicios que se están ocasionando. Es correcto, tiene que indemnizar. El 2565 nos hace esa referencia. También, como ya lo vimos, otra obligación del mandatario es que debe dar aviso al mandante de cualquier circunstancia que pueda modificar o revocar tal encargo. Debe de rendir las cuentas en tiempo oportuno. Debe entregar al mandante todo lo recibido con motivo del mandato. Es decir, suponiendo que se tiene utilidades, recibo cosa principal y entrego también las utilidades. Y como ya lo comentamos, si hay un incumplimiento, se debe de indemnizar al mandante por los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado. ¿Por qué se terminará el mandato, chicas? Pues por eso, por el incumplimiento, bueno, sí, por el incumplimiento de las instrucciones dadas, porque haya algún accidente que, o algún incidente que perjudique, Imposibilite. Ajá. Muy bien. Porque se venció el plazo, porque se Sí. concluyó el negocio, Sí, porque el mandante ya no quiere que sea el mandatario quien ejecute el acto jurídico, por renuncia del mandatario, por nulidad o por resolución judicial. ¿Les ha pasado que se desaparecen las personas? sí, Y si estamos atendiendo a la situación de que debemos, este contrato, tenemos que atender a la intuito persona. Si desaparece el mandante, ¿alguien más puede ejecutar los actos jurídicos? yo pienso que sí. Se contrata uno nuevo. Ah, bueno, pero entonces, con respecto de la persona desaparecida, se tiene que terminar el mandato, ¿no? Es decir, no pueden ponerte a otra persona que te digan, ah, pues desapareció y ahora te ponemos a otra. En dado caso, tendría que ser aceptado por el mandante, perdón. ¿De acuerdo? Sí, ¿Dudas hasta aquí, chicas? no. ¿No? Vamos a seguir con el contrato de prestación de servicios profesionales. El contrato de prestación de servicios profesionales está contemplado en el artículo 2606 a 2615 del Código Civil de la Ciudad de México. Prestación de servicios profesionales. Laura, ¿a qué te suena el contrato de prestación de servicios profesionales? ¿A qué personas? Puede ser ¿Qué te suena? servicio médico, un Ajá. servicio, un servicio, un albañil, alguien experto en alguna materia que se esté prestando para dar esos servicios. Es correcto. Se le conoce como profesor o profesional. Es un contrato por virtud del cual una persona que se llama profesor o profesional se obliga a prestar un servicio técnico en favor de otra llamada cliente a cambio de una retribución conocida como honorarios. ¿Cuáles son sus características de acuerdo a lo que les acabo de comentar? Por medio de consentimiento, o un objeto. Ok, las características es que es un contrato de prestación de servicios. Acabamos de decir también, y es otra de sus características, que el profesionista va a actuar en nombre propio porque él es el experto. No le vamos a guiar, no le vamos a decir, ah, pues es así. Es decir, yo voy al médico y me pongo ciegamente en sus manos porque yo de medicina no sé nada. Entonces, si él me dice, te tienes que tomar
esto y pararte de cabeza a las 3 de la mañana, pues lo tengo que hacer porque es parte de la prestación del servicio. Actúan por cuenta propia. En cuestión de los abogados, normalmente nos contratan para efectos de representación ante un conflicto jurídico en el que las personas no entienden el léxico jurídico y nos dicen, no, pues yo no sé, tengo este problema y lo entrego en sus manos. Entonces, actuamos en nombre propio la representación. Como bien dijo Laura, es una prestación de un servicio técnico especializado. Se presume que la persona es especialista en lo que lo estamos contratando, por eso es que actúan en nombre propio y sin dirección alguna de las partes que contratamos. A todo esto, ¿cómo se les ocurre que existen clases de prestación de servicios profesionales? ¿Qué clases existirán? ¿Han escuchado la iguala? No, ¿No? no. ¿Cómo vas a cobrar, Gaby? A ver, Pues no, cuéntame. no. ¿No les vas a cobrar? ¿Vas a trabajar gratis? No, Para mandarte clientes. claro que no, maestra. Entonces, ¿a qué le suena que es una iguala? ¿Alguien tiene idea? Pues que a igual prestación de servicio, a igual cantidad se cobra, No. ¿no? Nada de La eso. iguala consiste en que cada mes vas a cobrar cierta cantidad de honorarios para atender de cierta persona las eventualidades jurídicas que tenga. Esto normalmente lo hacen empresas con respecto de los abogados. ¿Por qué? Porque les surgen un montón de cosas jurídicas, desde contrataciones, despidos, situaciones penales, entonces ya no pagan por cada asunto que se vea, sino que se paga una mensualidad con la cual se cubre cualquier eventualidad que surja dentro de la empresa. ¿A qué le suena la cuota litis? Que es otra clase. ¿Han escuchado cuando los clientes dicen, ay, pues le pago al final de lo que resulte? ¿Sí? Por ejemplo, en un albañil, y si no quedó derecha la pared, ¿no se le paga? Pues es que eso debería ser, ¿no? Pues sí, ¿no? Así No va es. a hacer Porque tú porquerías. pediste una pared derecha, no chueca, ¿no? Claro, se supone que eres el experto y yo digo, si está chueca, pues es porque es evidente. Es correcto. La cuota litis se refiere a esto que yo les exponía. Normalmente, y les pongo ejemplos de abogados, porque es donde más resulta, llevamos un juicio. En materia laboral en particular, se acumulan prestaciones, etcétera, etcétera. Entonces, al momento de la celebración del contrato, se les dice, pues no te voy a cobrar nada ahorita, pero cuando ya cobremos o cobres, quiero el 50% de lo que cobres. A eso se refiere la cuota litis, que es otra clase de prestación de servicio profesional. Y que, como se dan cuenta, básicamente se refiere a la forma de pago. La reserva profesional es otra clase en la cual el profesional se obliga a escuchar cuáles son las situaciones y, en dado caso,
queda bajo su potestad el decidir apoyar o no con el asunto, obviamente ya estableciendo un costo por llevar el asunto o por ejercitar alguna acción sobre el asunto. La reserva profesional únicamente es para escuchar y para emitir un comentario. Ya si tienen que actuar, se cobra aparte. Esto es, en la reserva profesional mensualmente se recibe un pago, pero no estoy obligado a ejecutar nada. Solo escucho, emito mi comentario y no me muevo del lugar siquiera. Sin embargo, cuando ya se estudió el asunto, el profesionista puede decidir llevar a cabo alguna acción de conformidad con quien lo está contratando y eso va a generar un costo extra. ¿Dudas? No, No, ok. no, maestra, gracias. ¿Cuál sería la clasificación? Ahora sí, Laurita. ¿Es bilateral? ¿Será oneroso o gratuito? Pues onerosa, claro. Oneroso, por supuesto. ¿Será principal o accesorio? Principal, Ok. ¿Es consensual? consensual, sí, claro. ¿Será intuito persona? Sí, Sí, ¿por qué? porque es personal. Ujú. ¿Eso qué quiere decir? Que ese servicio es exclusivo para una sola persona, o sea, Es decir, ¿puedo contratar especial. al albañil para atenderme médicamente? No, es especializado, o sea, es su materia en la que domina. Atiende las cualidades. A eso nos referimos cuando es intuito persona. Vamos a atender a las características y a las cualidades de la persona y por eso es que se le va a contratar. ¿Será conmutativo? No, No. No. ¿Es aleatorio entonces? sí, ¿Es aleatorio? ¿Por qué? Recordemos que los contratos son aleatorios cuando no sabemos qué prestaciones vamos a recibir del todo, como un contrato de seguros, como cuando jugamos a la lotería, etcétera, etcétera. Pero los contratos conmutativos son aquellos cuando los provechos y gravámenes son ciertos y conocidos desde la celebración del contrato. Luego entonces, en la prestación de servicios profesionales, ¿será un contrato conmutativo o aleatorio? ¿Sabemos qué es lo que estamos pidiendo en el contrato? Sí. Bueno, en algunas ocasiones sí, pero ¿Cuáles ocasiones, Gaby? bueno, yo por ejemplo creo, hace rato bueno, ponían el ejemplo de que no, en lo de la reserva profesional, solamente escuchas y recibes, sí, emites un comentario, pero no necesariamente vas a ejecutar una acción. Entonces, en ese sentido sería conmutativo. En todas es conmutativo. ¿Por qué? Porque aún en esto con reserva, tendríamos que celebrar el otro contrato de prestación de servicios, a lo mejor verbal o que derive del primero, señalando que vamos a hacer una representación
para ejecutar tal acto. ¿Sí me explico? Es conmutativo porque sabemos cuál va a ser el costo, ya sea que nos cobren iguala mensualmente. Normalmente se debe hacer desde el principio el establecer los costos de cada cosa. ¿Sí me explico? Luego entonces, este contrato dentro de su clasificación sí es conmutativo. Sabemos qué trabajo se va a desempeñar, es decir, Sí. cuando se establece la iguala, te voy a pagar 100,000 pesos porque me atiendas todos los asuntos. Entonces, si tienes claro que si surgen muchos asuntos o no surge ninguno, tú vas a recibir 100,000 pesos, pero estás a disposición. ¿De acuerdo? No, bueno, sí. ¿Alguna otra duda? No. Entonces será no puede ser aleatorio, siempre son conmutativos en Sí, este queda tipo de contratos establecido que desde profesionales. el principio qué se va a dar y qué se va a recibir a cambio. ¿Cuáles son los elementos de validez? Ahí a quién le chiflaron, chicas. Ay, a mí. Laurita, ¿cuáles serán los elementos de validez? Vero, También de capacidad, es consentimiento consentimiento, capacidad. y el objeto, Ujú. ¿ok? ¿Cuáles serán las obligaciones del profesor o del profesional? Pues Vero, ¿estás ahí? dar el servicio Sí, que aquí estoy. para el que se ¿Cuáles está son las contratando. obligaciones del profesional? Espérame tantito, Gaby. A ver si dime, Gaby. Pues prestar el servicio para el que fue contratado. ¿Es correcto? ¿Qué más se te ocurre? Em, Imagínate que trabajamos para Procter & Gamble y tiene una super receta secreta, etcétera. ¿Podemos divulgar todo lo que nos den? no. Ser discreto. Ajá. Léeme el 2590, por favor. Claro que sí. Artículo 2500, no, no, estoy en el 98. Artículo 2590. El procurador o abogado que revele a la parte contraria los secretos de su poderdante o cliente o le suministra documentos o datos que lo perjudiquen, será responsable de todos los daños y perjuicios, quedando además sujeto a lo que para estos casos dispone el Código Penal. Ok, entonces lo podemos, ¿verdad? No. En 1910, por favor. 1910. Sí. Artículo 1910. El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia
inexcusable de la víctima. Ok. Luego entonces no podemos revelar los secretos que se nos confíe como consecuencia del contrato de prestación de servicios profesionales. ¿Estaremos obligados como profesionales a erogar los gastos que se necesiten? ¿No? No. ¿Quién me lee el 2609, por favor? Yo ya lo tengo. Sí, Sí, Gaby, yo lo léemelo, por favor. Artículo 2609. En la prestación de servicios profesionales pueden incluirse las expensas que hayan de hacerse en el negocio en que aquellos se presten. A falta de convenio sobre su reembolso, los anticipos serán pagados en los términos del artículo siguiente, con el rédito legal desde el día en que fueren hechos, sin perjuicio de la responsabilidad por daños y perjuicios cuando hubiere lugar a ella. Entonces, sí Sí. tenemos derecho a cobrar los gastos que se eroguen con motivo de la prestación del servicio. ¿Cuántas veces no han escuchado de los clientes así de, pues ya le pagué? Sí, pero esos son mis honorarios, porque luego resulta que de los honorarios se pretende por parte del cliente que uno cubra los gastos y luego esos gastos exceden incluso los honorarios mismos del profesional. Entonces, si por alguna razón en el momento no se puede cobrar inmediatamente al cliente y por la importancia del negocio o por el avance del negocio se tienen que hacer, el profesional puede, por así decirlo, prestar el dinero o lo que se necesite y después cobrarlo al cliente. El 2589, por favor. Ale, ¿me escuchas? Gaby, creo que estamos tú y yo. Léeme el 2589, por favor. Artículo 2589. El procurador o abogado que acepte el mandato de una de las partes no puede admitir el del contrario en el mismo juicio, aunque renuncie el primero. ¿Ok? ¿Por qué creen que sea esto? Pues porque podría manipular perfectamente bien, pues, todo lo relacionado, pues, al juicio que se esté llevando o al caso que se esté llevando, porque conocería de las dos partes. Eso ¿Y no en se vale. beneficio de quién? Pues mismo, de él mismo. Sí. Es una falta de ética, ¿no? Sí, claro. Ok, entonces, ¿cuáles serían las obligaciones del cliente? Pues pagar los honorarios, Ujú. pues también un poco hablar con la verdad, ¿no? Porque pues luego hay clientes que son Mentirosillo. pues mentirosillos. ¿Es correcto? Y obviamente el pago de gastos que hubiera hecho el profesional, tal como lo vimos anteriormente. Tienes razón. Por eso hay que poner una cláusula, que la defensa es de acuerdo a los datos proporcionados por el cliente. ¿Por qué? Porque actualmente sí se están haciendo denuncias penales, en específico cuando hay representación en juicios materia laboral, se le da vista al Ministerio Público, cuando los trabajadores les pregunta a uno como abogado, ¿cuál es tu salario? Y te dan un salario excesivamente mayor, tú confiando en la buena fe, etcétera, etcétera, más si no existen recibos, o por ejemplo el tema de antigüedad, etcétera.
Cuando hay mentiras por parte del cliente, a veces le dan vista al Ministerio Público y a quien investigan primero es al abogado. Entonces deben de llenar formatos donde se establezca los datos que está proporcionando el cliente y asimismo hacerlos firmar para decir, ah, bueno, es que yo estoy haciendo la defensa de acuerdo a lo que el cliente está proporcionando. Ujú. Cierto, sí. Por último, ¿cuáles serían las causas de terminación? Pues que el profesional no cumpla eh, pues debidamente con lo establecido en el contrato, ¿Qué más? por acuerdo de voluntades, porque ya no quiere. Ujú. Porque se concluyó el negocio, ¿se terminará por eso? Pues sí, también. Es decir, mi paciente ya está completamente sano. ¿Lo retengo? No, no debería, pero sí hay quien. Por ejemplo, los psicoanalistas se llevan 25 o 30 años en terapia. Eso no está padre para nadie. Ujú. Termina Porque, el juicio y le digo al cliente, no, pues aquí seguimos cobrando. no, pues no. ¿Ok? Continuará el contrato si hay una imposibilidad legal o natural para concluirlo. Sí, Si se muere el profesional, No, también, si queda interdicto, también, si existe alguna nulidad en el contrato. Es decir, contraté a la ministra de la Corte que resulta que su cédula no tiene validez porque se plagió la tesis. claro que sí, también. Es correcto. Entonces, pues no podemos continuar con un contrato nulo, aunque no sé por qué la ministra de la Corte sigue contratada. Sí, ¿No? exacto. Chicas, ¿dudas hasta aquí? No, maestra, gracias. Para mí no. ¿Comentarios? ¿Quejas? No, yo solamente sí quiero pedirle un favor. He fallado en 2 tareas. Bueno, no las he fallado, pues, no las he entregado. ¿Todavía valen si se las mando o ya no? Sí, pero ya mándenmelas. En cuestión de tareas, la verdad es que hemos tenido muy poca participación. Entonces, acuérdense que sí forma parte de la calificación. Les voy a dar hasta la próxima semana para... Es más, vamos a hacer, la próxima semana no tendríamos clases, sería hasta la Así. que sigue. Entonces, tienen hasta la próxima clase para ponerse al corriente con las tareas Ah, en las perfecto. fechas que Gracias. habíamos establecido. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias, sí. ¿Alguna otra cosa que agregar? Nada más, gracias. Pues de mi parte sería todo. Esta clase fue muy productiva, realmente avanzamos bastante, retomamos un poco. Estudien porque los contratos, como pueden darse cuenta, los llevamos a cabo todos los días, pero además son la fuente de las obligaciones del derecho. Sí deben de saber en qué consiste y la diferencia de cada uno, qué obligaciones genera. ¿Por qué? Porque los clientes no llegan con la claridad de muchas veces a qué derechos y obligaciones se comprometieron, ni qué es lo que corresponde. Ustedes desde que se les platique o que se les esté planteando una situación ya deben de estar estableciendo las obligaciones y derechos. ¿Por qué? Dependiendo de la obligación y derecho es lo que se puede ejercitar como acción o demanda en dado caso que se requiera el cumplimiento, una rescisión, una reparación del daño, una indemnización, etcétera, etcétera. Entonces, sí son contratos básicos que deben de tener en conciencia
para el desarrollo de la profesión. ¿De acuerdo? Independientemente de que yo les haga examen o no les haga examen, es algo que deben de tener bien claro de cada uno de los contratos. Y bueno, ya si ustedes me dicen, pues ya hacemos examen. Ujú. Sí, gracias. Que tengan gracias. excelente día. Igualmente, buen sábado, buen domingo, que esté bien. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hola, buenos días, Gabriela, Vero, Laura y Alejandra. Les habla Hola, Ashley, ¿me buenos escuchan? días. ¿Quién es Ashley? Buen día. Sí, hablan con Ashley. Ajá. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Tú? Muy bien. Paso a darles un comentario, una información. Tanto la maestra Giovanna Itzel como el maestro Franco presentaron problemas familiares hoy. Tienen inconvenientes, no sé, en sus casos, con sus familiares. Entonces nos pidieron el favor de hablar con ustedes para ver si se puede reprogramar esas 2 sesiones entre semana. No sé qué opinen, qué propuestas tengan, si les parece bien, y yo lo comunico con ellos. Por mí no hay problema, ¿eh? Yo me adapto y pues sí, claro que nos repongan la clase. Vale, ¿qué día les parecería bien para comentarlo con ellos? O sea, ellos realmente se van a poner a disposición de lo que ustedes decidan. Después de las 8 de la noche, ¿se puede? Vale, pues o sea, la idea es que las compañeras estén de acuerdo. Si las 4 están de acuerdo, ya nosotros hablamos con ellos. Para mí está bien a las 8, cualquier día. Vale, Cualquier dale, día, después de las 8. vale, listo. Entonces terminaríamos la sesión por hoy y ya entre semana reponemos. Y yo les estaré comunicando, ya sea en lo particular o por el grupo, qué día quedaría y en ese horario, 8 de la noche. Muy bien, gracias. Vale, Gabriela, Vero, Laura y Alejandra, que tengan muy bonito día. Mañana Igual, sí tenemos clase. Sí, mañana tienen con normalidad, mañana tienen clase con normalidad, no se ha cancelado ninguna clase, mañana todo está como está en el calendario. perfecto, gracias. Hasta luego. Hasta luego.